Soy la doctora Adriana Zapiro y vamos a ver el riesgo cardiovascular en las personas mayores. Son un grupo de pacientes que tienen un alto riesgo cardiovascular. Solo por el hecho de la edad aumenta el riesgo cardiovascular con la edad. Y acá vemos cómo hay distintos scores para calcular el riesgo de muerte a los 10 años y en todos, a medida que aumentamos la edad, el riesgo es mayor. Vinculado a factores de riesgo como es la hipertensión, la diabetes, la enfermedad renal crónica. Acá también el test de Framingham, en donde evalúa de acuerdo al sexo y a la edad, y se fijan hasta los 65 años, y muchos estudios a veces no consideran a mayores de 65 años, pero el riesgo es mayor y como dijimos con los cambios globales que tenemos, la cantidad de personas que son mayores de 65 años, incluso más de 80 años, muchas más. Acá algunos de los materiales que es para educación a las personas mayores, fomentando la actividad física, la dieta mediterránea, que en este grupo de pacientes es muy, muy importante, todas las medidas no farmacológicas. Un recordatorio de que el peso en este grupo de pacientes sucede lo que es la paradoja de la obesidad, en donde es más peligroso el bajo peso. No olvidemos que el índice de masa corporal no es un buen parámetro para evaluar, digamos, la nutrición, porque hay que considerar el porcentaje de masa magra, el porcentaje muscular, en donde es importante fomentar el ejercicio para mejorar la masa muscular, ¿sí? Entonces, tiene que haber un manejo individualizado de los factores de riesgo en las personas mayores con medidas preventivas, así como digo, para buscando aumentar la sobrevida libre de discapacidad. Buscamos y evaluamos en las personas mayores la funcionalidad, tener una mejor funcionalidad, un menor deterioro físico y mental. El envejecimiento es heterogéneo, como lo vimos otras veces, y entonces podemos encontrar distintas situaciones. Tenemos que evaluar las distintas características y lo que habíamos hablado de la evaluación geriátrica integral, que es multidimensional. En las personas mayores, la incidencia y la prevalencia de enfermedades cardiovasculares es muy grande, como ya lo vimos. En mayores de 65 años, el 45% fallece por enfermedades cardiovasculares, o el otro porcentaje, si no fallece, queda con una gran dependencia física, déficit cognitivo, depresión. Entonces es muy importante la prevención para mejorar la calidad de vida. El manejo de los factores cardiovasculares por la prevención de las enfermedades cardiovasculares es muy importante en pacientes que cada vez van aumentando más la edad y aparecen problemas del envejecimiento, y uno tiene que ir hacia un envejecimiento saludable. A veces es que quedaba antes la idea como que vamos a intervenir y si esta persona capaz que no va a vivir mucho tiempo, y en realidad se ha visto que algunas intervenciones igual logran los resultados en poco tiempo. Entonces, el tiempo necesario para el beneficio de una intervención es lo que hay que establecer. A veces sí está indicado, otras veces no. Entonces, se debe estimar el riesgo en las personas mayores, hacer una escala y considerar el deterioro cognitivo. ¿Pero qué? En las escalas habituales no se considera el deterioro cognitivo, no se considera la funcionalidad, porque no va a ser la misma conducta en todas las personas mayores. Eh, Factores de riesgo vinculados a hábitos y a conductas, por ejemplo, el tabaquismo. También había una idea que, bueno, si fumó toda la vida, ya tiene 70 años, ¿qué vamos a hacer? Bueno, siempre es beneficioso aconsejar dejar de fumar. El tabaquismo aumenta en la mortalidad global en las personas mayores. Tenemos de los fumadores actuales, 83% dentro de lo que son actuales, pero hay otros que son fumadores antiguos, el 34%. Siempre beneficio el abandono de tabaco, incluso después de los 80 años. Se debe preguntar el consumo de tabaco, recomendar su abandono siempre, recomendar la actividad física, que incluso en mayores de 90 años ha demostrado tener beneficios, pero no cualquier ejercicio físico, porque algunas actividades físicas pueden ser perjudiciales, hay que verlo caso a caso.
Por ejemplo, el cigarrillo favorece a las tendinitis, a los desgarros musculares, aumento de la acidez del estómago, no solo enfermedades cardiovasculares. Así que, y se han visto beneficios al año del abandono tabáquico. Así que por eso es importante. Y la actividad física, ni que hablar, mejora. No existe un medicamento que mejore tanto como lo hace la realización de ejercicio. Aumenta el volumen muscular, de la fuerza, gana masa ósea, mejora el equilibrio, mejora el estado de ánimo, la parte psicológica, social, funcional, mejora la calidad de vida. Entonces hay actividades y ejercicios propios para las personas mayores, la interconsulta con un kinesiólogo y que posteriormente vaya a un profesor de educación física, grupos para hacer actividad física, eso es muy importante para tener mejor flexibilidad, fortalecimiento muscular, equilibrio, incluso en enfermedades como artrosis, cuando uno hace kinesioterapia da menos medicamentos, fortaleciendo la flexibilidad, la movilidad. La quietud, la rigidez da dolor. El objetivo principal en estas personas, en este grupo, es mantener la independencia, mejorar la capacidad funcional el mayor tiempo posible, porque eso disminuye costos igual a la sociedad, a la familia, a la persona y mejora en calidad de vida. Eh, Continuando el sobrepeso, vinculado también a hábitos alimentarios, trastornos del sueño. No apareció acá, pero también trastornos del sueño se ha vinculado a mayor riesgo de obesidad, que también lo tenemos que evaluar. El sobrepeso y la obesidad puede favorecer el deterioro de la capacidad física y la calidad de vida. Los músculos se van infiltrando de tejido graso y tienen menos fuerza. Entonces la obesidad en eso es, es muy peligroso y la obesidad también favorece otras enfermedades como la dislipidemia, hipertensión, aterosclerosis, problemas metabólicos, hiperinsulinismo, resistencia a la insulina, diabetes. La artrosis, a veces bajando poco de peso se logran muchos beneficios con las monalgias de la artrosis de rodilla y el síndrome de apnea eh, hipopnea obstructiva del sueño. Este es un síntoma, una enfermedad muy frecuente, es un síndrome muy frecuente en las personas mayores que hay que sospecharlo, en los roncadores, y que el hecho de bajar de peso mejora mucho las apneas nocturnas. La causa de aumento de peso es multifactorial y en general el metabolismo a medida que pasan los años, cada 10 años baja el 2% del metabolismo, también en general baja la actividad física y a veces también aparece mayor discapacidad, que no pueden hacer tanto ejercicio. El sobrepeso se relaciona con la mortalidad, pero después de los 85 años desaparece. Pero esto en relación al peso a veces, ¿por qué? Y sobre todo en Arica, como lo vimos en la presentación de nutrición, el bajo peso aumenta la mortalidad en las personas mayores. Pero es que el peso por sí solo no sirve para evaluar al paciente, uno tiene que estimar o hacer una medición de la masa muscular o estimulando a hacer ejercicio a que hagan ejercicio. Esto se le llama la paradoja de la obesidad, que aumenta la mortalidad en personas jóvenes, pero llega un momento en la etapa de la vida que el bajo peso pasa a ser más grave, o sea, de mayor riesgo, y el estar en una obesidad no es tanto el riesgo para lo que es la parte cardiovascular, no para otras cosas, porque, por ejemplo, una persona que esté con obesidad va a tener más riesgo de lumbago, gonalgias, bueno, en la mujer incontinencia urinaria, bueno, otros complicaciones que tiene la obesidad. El bajo peso es muy peligroso en las personas mayores, aumenta la mortalidad cardiovascular y genera una menor expectativa de vida en nivel general. Y sobre todo cuando hay más fragilidad, porque el bajo peso se relaciona a sarcopenia, pérdida de masa muscular o problemas de aporte de distintos nutrientes que alteran la inmunidad. Entonces, por eso aumenta la mortalidad. El tratamiento de las personas mayores de la obesidad debe estar orientado a lo funcional y a la calidad de vida, no a llegar a un peso óptimo, ¿sí? Y por eso también es que los valores para el peso adecuado son distintos. Se tiene que buscar aumentar la masa magra, la musculatura, aumentar la fuerza, la movilidad y disminuir, sin aumentar la grasa corporal, y si está en exceso, intentar disminuir, pero sobre todo con un buen aporte nutricional.
Por eso mismo que el IMC entre 25 y 29 es lo que se considera normal. Y no se recomiendan en las personas mayores dietas muy restrictivas o fármacos para bajar de peso, porque pueden alterar la absorción de algunos nutrientes, o cirugías bariátricas en personas mayores no están indicadas, aunque a veces en algunos casos se pueden hacer, ¿sí? Pero en general, estoy diciendo general. Entonces, las recomendaciones para disminuir los riesgos cardiovasculares están la alimentación, una dieta saludable, el ejercicio, cuidar el colesterol, la presión arterial, la diabetes, justamente, aparte de la alimentación saludable, mantener un peso adecuado y no fumar. ¿Sí? Estos parámetros, estos factores de riesgo cardiovascular, ustedes los tienen que tener presente en todo paciente, no solo en las personas mayores, y no puede faltar en ninguna historia clínica. Otro factor de riesgo, así como mencionamos, la presión arterial, que no es parte normal del envejecimiento, aumenta la prevalencia en las personas mayores, que se presenta hipertensión de 60 a 80% de los casos, y sobre todo con la presión arterial sistólica. ¿Sí? La presión arterial diastólica incluso se puede normalizar o bajar, ¿sí? Y es lo que aumenta la presión diferencial. La presión, lo que está separada de la presión diastólica de la sistólica, que nos puede poner alerta si es muy alta la diferencial, nos debe poner alerta en algunas enfermedades cardiovasculares. Hay que hacer una evaluación cardiovascular, algunas valvulopatías, algunas cardiopatías puede asociarse a eso. Entonces la evaluación por el cardiólogo va a ser importante. Aumentar la presión o estudiar a esa paciente, un electrocardiograma, un ecocardiograma. El aumento de la presión del pulso está dado por la rigidez de las paredes arteriales, que son factores de riesgo cardiovascular, y en pacientes mayores de 70 años, la presión sistólica aislada se puede ver en 90% de los pacientes. La presión arterial de por sí es un factor de riesgo para accidentes cerebrovasculares, cardiopatía coronaria, insuficiencia cardíaca y otros eventos vasculares. Y quiero mencionar acá, no se vayan a olvidar, la circulación de las extremidades inferiores, la arteriopatía, la presión arterial, así como dislipidemias, así como diabetes, tiene una complicación que es una enfermedad oclusiva de las arterias de las extremidades inferiores, arteriopatía oclusiva de las arterias de los miembros, de las grandes arterias, que lo vemos en la macroangiopatía de la diabetes, y que eso puede llevar a una isquemia distal, ¿sí? Y en el paciente menciona la claudicación intermitente. Por favor, eso que siempre se les olvida, ¿se acuerdan del accidente vascular? Justamente las patologías y complicaciones que son comunes a la hipertensión, diabetes, aterosclerosis, porque tenemos arterias en todo el cuerpo, a la aterosclerosis, es justamente cuáles son los órganos que puede afectar. El cerebro, los ojos, la retina, y que vamos a ver alteraciones visuales a nivel del corazón, desde cardiopatía, arritmias, distintas complicaciones a nivel del riñón, y en las extremidades inferiores la arteriopatía periférica. ¿Cuáles son los beneficios de diagnóstico y tratamiento de la hipertensión? Se ha visto mejora la sobrevida y disminuye los eventos cardiovasculares, incluso mayor de 80 años. Se había planteado que no ser tan exigentes en bajar la presión arterial en las personas mayores para no comprometer la circulación cerebral, y en cierta forma hubo como un permitir, y cuando la presión estuvo alta, muchas personas más tuvieron infartos y problemas cardíacos. Con eso fueron cambiando las pautas y las recomendaciones de grupos de expertos, y se recomienda así controlar la presión arterial. El screening de presión arterial desde los 40 años debe ser anual, y pues, tanto en el hogar como se puede tomar un monitoreo ambulatorio de presión arterial, que a veces está limitado por los costos. La presión arterial sistólica mayor o igual a 140 y la presión diastólica menor de 90, con varias mediciones por ser la variabilidad que tenemos a veces en personas mayores, y que aparte a veces hay arritmias, hay algunas variables que pueden alterar la medición de la presión arterial. Acá hay una estratificación de riesgo.
que tenemos considerando los valores de la presión arterial y la presencia de factores de riesgo cardiovasculares y podemos calcular distintos estadios de riesgo de acuerdo a la presión. Y justamente no se pusieron de acuerdo entre la AJA y las guías europeas, y entonces aquí están las dos, que ustedes ya lo saben de Medicina 1, pero justamente en las personas mayores a veces se permite un poquito más. Todo va a depender de qué persona mayor estamos hablando. Un adulto mayor, una persona mayor robusta, generalmente va a ser estricto, va a ser estricto, y otra que, digamos, tenga menor perfusión cerebral. En general se puede dejar un poquito más. Como objetivo terapéutico general, pero no en todos los casos, menor de 150-90, hay una heterogeneidad del envejecimiento, entonces hay que evaluar la comorbilidad, la fragilidad, para cuál va a ser la recomendación de la presión en cada caso. En distintos estudios poblacionales existe una relación inversa entre la mortalidad y la presión arterial, incluso en mayores de 85 años. Por eso es importante igual cuidar la presión arterial en personas mayores, pero ya si son adultos mayores, personas mayores frágiles, ahí podemos permitirnos un poquito más, porque a veces no tienen buena perfusión cerebral y si le bajamos la presión podemos alterar la presión cerebral. Todo va a ser de acuerdo a cuando lo tolere. Lo mismo si hay con una expectativa de vida breve, que no tiene, tampoco no vamos a ser tan estrictos en la presión arterial. Por otra parte, si tenemos personas mayores, me quedan todos adultos mayores, pero si tenemos personas mayores robustas, los objetivos son similares a la población general en 140-90, o sea, no más de ese valor. Entonces, cuanto al tratamiento no farmacológico, es muy importante en este grupo de pacientes recomendar la baja sal, control de peso, la dieta DASH, ustedes la conocen de Medicina 1, disminución del alcohol, supresión de tabaco, manejo del estrés, la ansiedad, la actividad física es muy importante, regular, no que un día haga un montón, dicen, no, si yo una vez al mes salgo y camino un montón, eso no es recomendable, todos los días un poquito, y no solo la caminata, sino también ejercicio con sus extremidades superiores para mantener la movilidad. El tratamiento farmacológico, de acuerdo a la guía clínica de la hipertensión de MinSal, pero en general, las personas mayores, cuando tienen hipertensión arterial sistólica aislada, sin otra patología, de primera línea es un diurético tiazídico. ¿Sí? En general se prefiere la clortalidona, indapamida, sobre la hidroclorotiazida, pero la hidroclorotiazida es menor costo, a veces se termina indicando la hidroclorotiazida. O los antagonistas del calcio no iridínicos, que es el caso del amlodipino, nifedipino. Como segunda línea se recomiendan los YECA-WARA2 y la hipertensión global. Cualquiera de las 4 familias de fármacos, cualquiera de estos 4 fármacos ha logrado beneficios comparables. Hay que considerar en algunos pacientes que va a haber más indicaciones, ahí les voy a mostrar una tabla después. Ni que hablar, los beta-bloqueadores en patología coronaria son obligatorios o en insuficiencia cardíaca. Entonces, acá están las intervenciones no farmacológicas que van a hacer, les invito a que lo revisen, y el efecto tan importante que tiene en las personas mayores la realización de las intervenciones no farmacológicas, en donde no solo, bueno, esto es en la hipertensión leve, pero en realidad en todas las hipertensiones tenemos que recomendarlas. Y acá es los objetivos, que sería de acuerdo a las distintas guías para las personas mayores no frágiles. Conceptos importantes. La hipertensión es muy prevalente en las personas mayores, sobre todo la presión arterial sistólica, la reducción de la ingesta de sal y las medidas no farmacológicas son muy importantes y muy eficaces, porque este grupo de pacientes es sensible a la baja de sal. Entre personas mayores entre 65 y 79 años, en general la presión arterial, la meta es que no mayor de 140-90 o una persona mayor robusta. Más de los 80 años, como las arterias ya vuelven más rígidas, se podría permitir hasta 140, 145 de sistólica. Y cuando se inicia un fármaco hay que estar alerta de la hipotensión ortostática, sabiendo que estos pacientes a veces no responden tan rápido y hay riesgo de caídas. Entonces, ideal empezar con dosis bajas, muy bajas, ir aumentando y en algunos casos, por ejemplo, recuerden que los YECA y ARA2, uno cuando inicia en dosis bajas hay que estar controlando la función renal.
y muchos de estos medicamentos también, o sea, hay que evaluar los niveles de electrolitos, función renal, hay que controlar. En ausencia de comorbilidades que contraindique son los diuréticos tiacídicos que se indican, OIE, CARA2, bloqueador de canales de calcio, y todos estos son válidos para las personas mayores. Entonces acá algunas indicaciones preferentes para cada uno de los medicamentos y las de familia de medicamentos y las contraindicaciones y precauciones. Continuando, acá en este esquema muestra cómo la aspirina puede ser eficaz para la prevención de algunas patologías por su efecto antiagregante plaquetario, y también vamos a continuar con las dislipidemias, que en las personas mayores igual se tienen que tratar, porque a veces está la idea que no, que si estás mayor y se vio que hay beneficio. Los estudios demuestran que hay beneficio en tratamiento hiperlipidemiante. No, esto es que los estudios en general no consideran pacientes mayores de 65 años, pero sí, no tanto estudio, en algunos ensayos se ha encontrado beneficio en tratar como es con hipolipemiantes. En general, en el envejecimiento, el perfil lipídico tiende a ir aumentando el LDL con un patrón aterogénico. Aumenta hasta los 60 años el LDL en hombres y hasta 70 en las mujeres, y llega un momento que no crece más y el nivel de HDL no varía mucho. En mayores de 60 años tratados con estatinas, esto mostró una disminución de la mortalidad hasta en 15%, de causa cardíaca, de causa de infartos y de accidentes cerebrovasculares. El beneficio entonces para infarto comenzó a hacerse evidente ya al año. Entonces no es menor. Esto también se ve con la supresión del tabaquismo. Las estatinas disminuyen el riesgo cardiovascular y también en prevención secundaria. O sea, antes del infarto, o si no después de que un infarto, no es de otro infarto. Los beneficios van desde a 6 meses a 4 años, y se observa beneficio primero en la parte cardiovascular, pero también en 3 años, en un año en riesgo cardiovascular, y a los 3 años en accidentes cerebrovasculares. O sea, porque a veces uno dice, ay no, pero ¿qué tanto va a vivir? Y se dan cuenta que en un año ya hay beneficios, en 3 años hay beneficios. Entonces eso va a ser muy importante. También mejora la función endotelial en días las estatinas. Las estatinas estabilizan el endotelio. Las estatinas, la verdad que los estudios han demostrado un gran beneficio. Se dice que antes se le ponía mucha importancia a la aspirina para prevenir infartos, y ahora le está sacando el lugar las estatinas. Obviamente tenemos que estar pendientes de la funcionalidad hepática, la rhabdomiolisis, de todos los efectos adversos, y buscar la dosis mínima efectiva, pero cada vez más en los estudios recomiendan el uso de las estatinas. En dosis bajas los efectos adversos son similares a menores de 65 años, no necesariamente son mayores, y dosis elevadas, por ejemplo 80 miligramos de estatinas, ahí sí, en los pacientes mayores de 80 años y más frágiles es más riesgoso, y hay que tener mucho cuidado. La dislipidemia en las personas mayores, como evidencia actual, las estatinas como primera línea en prevención secundaria, y pacientes con alto riesgo cardiovascular. O sea, sí está totalmente indicado si la persona tuvo un infarto, para que no vuelva a tener otro infarto. Y en pacientes con alto riesgo cardiovascular que no han tenido infarto, igual está indicado, ¿sí? La expectativa de vida, digamos, si no está limitado por otras patologías, si no tiene una hepatopatía, si no estarían indicadas las estatinas. Sí, el objetivo va a ser un LDL menor de 100 o disminución relativa entre 30 y 40% a lo que era el valor anterior. Antes estaban, digamos, lo que se hace, antes era solo el valor de 100, pero ahora hay que considerar el riesgo individual. Ahora, cada vez más hay que considerar el riesgo que tenga una persona, porque obviamente uno dice menor de 100, pero si tenía 260 de LDL y bajó a 150, igual es algo significativo. Si aparecen efectos adversos ahí con las estatinas, no podemos quedar ahí. Los objetivos más agresivos no se recomiendan, no solo en el manejo de la dislipidemia,
sino en la diabetes también, ¿sí? Para la prevención primaria y la prevención secundaria en mayores de 80 años, la terapia es aún controversial. ¿Por qué? Porque si es demasiado agresiva pueden aparecer efectos adversos, por ejemplo, haciendo dosis muy altas de estatinas. Se deben considerar las características individuales de cada paciente y en prevención secundaria mayores de 80 años se recomienda estatina a dosis leves a moderadas. O sea, en prevención secundaria, que es cuando un paciente tiene un infarto y no queremos que vuelva a tener otro infarto, que habitualmente se dan 80 miligramos, se podría dar una dosis menor. Los hipolipímentos o estatinas deben ser usados como coadyuvantes o como una alternativa, aunque no hay evidencia de buena calidad de su beneficio en adultos mayores. Esto, digamos, cuando no tenemos una prevención secundaria, ¿sí? O sea, y cuando no encontramos, si encontramos que el paciente no tiene ningún efecto adverso con la estatina y baja la LDL, en realidad se han visto beneficios. En diabetes en las personas mayores, el envejecimiento aumenta la resistencia a la insulina, aumenta la secreción de insulina, aumenta la prevalencia de diabetes, que va aumentando con la edad. Y también en Chile, en general, un screening de glicemia, de la prueba oral a la glucosa, es importante el diagnóstico precoz, ¿sí? ¿Para qué? Para que lo que buscamos es prevenir complicaciones vasculares de que tienen las personas mayores con la diabetes, que son similares al paciente más joven, y también porque alteran la funcionalidad de estas personas mayores el tener la hipoglicemia, y es peligroso, las hipoglicemias son más peligrosas que la hiperglicemia y que las personas mayores están más vulnerables a esto, porque cuando tienen una hipoglicemia, la recuperación eh, a ver, cuando una persona tiene una hipoglicemia, el organismo, el hígado, todo entra en una serie eh, de mecanismos buscando aumentar nuevamente la glucosa, pero eso en las personas mayores es muy lento. Existe una asociación entre diabetes y deterioro funcional de múltiples causas, ¿sí? Entonces tenemos compromisos, arteriopatía oclusiva periférica, enfermedad cardiovascular, cerebrovascular, neuropatía, retinopatía, deterioro cognitivo, la depresión, el dolor, incontinencia urinaria. Tenemos múltiples patologías que se pueden presentar, ya sea por la diabetes o también de otras patologías, pero la diabetes puede generar múltiples patologías en la persona mayor, múltiples sintomatologías también. Entonces, la diabetes duplica el riesgo del deterioro funcional, especialmente en la población más frágil, duplica la prevalencia de demencia, en donde puede ser etiología tanto vascular como la enfermedad de Alzheimer. Se ve una relación de la diabetes con la disfunción de la persona mayor. El deterioro cognitivo va a hacer que la persona tenga igual una mala adherencia a los tratamientos, es difícil el control glicemio, hacer el tratamiento, necesita un cuidador. Sin duda que algunas terapias de insulina o insulinización no van a ser aplicables en ese paciente, hay que buscar los tratamientos más sencillos posibles para evitar complicaciones y mejorar la adherencia. Las personas mayores con diabetes es un grupo heterogéneo de pacientes y muchas veces son los que se consideran sanos, pero en realidad son frágiles porque tienen este problema metabólico. Las personas mayores encontramos distintos grupos en donde tienen otras comorbilidades, artrosis, pérdida de masa muscular, bueno, la presencia de síndromes geriátricos, la polifarmacia, alteraciones de la independencia y aislamiento social, alto riesgo de hipoglicemia, problemas nutricionales, entre otros. La fragilidad, así como la expectativa de guía, guían el objetivo del control glicémico. Va a depender de cada paciente, veamos todos estos parámetros para tomar la decisión, bueno, ¿qué tan estricto vamos a hacer en el control glicémico? Debemos buscar reducir las complicaciones vasculares, mejorar la calidad de vida, reducir el impacto de los síndromes geriátricos y de las complicaciones de una terapia estricta, porque a veces por hacer más estricto, como un caso clínico que les mostré en algún momento, con un plan de insulinización muy estricta, lo único que vamos a favorecer es a una hipoglicemia. Los beneficios asociados al control de glicemia requieren
de 5 a 10 años para tener cambios. Entonces, en realidad, no ha mostrado beneficio hacer controles, o sea, tratamientos muy rigurosos, muy estrictos para la persona mayor. Para disminuir complicaciones microvasculares es de 5 a 10 años y unos 20 a 30 años para la morbilidad cardiovascular. Entonces, lo que vemos que los beneficios a veces son más lentos en la parte metabólica. Una valoración geriátrica integral que evalúe justamente lo que siempre decimos, la parte física, cognitiva, afectiva, nutricional, social, el riesgo de caídas, todo eso, al menos una vez anual, va a ser lo que nos va a guiar a cuál van a ser los objetivos terapéuticos. Como tratamiento, siempre modificar estilo de vida, evaluación nutricional, bajar de peso, pero no con una dieta muy restrictiva, siempre cuidando la buena alimentación. Y en edades avanzadas pueden tener lo que se llama obesidad sarcopénica, como lo hablamos antes, en donde el IMC a veces está alto o normal, pero tiene muy baja masa muscular, eso muy relacionado a la diabetes. Se recomiendan ejercicios aeróbicos y contrarresistencia, y el beneficio de estos ejercicios se observan en el peso o en la masa grasa, y a veces, por ejemplo, puede ser que el peso no varíe, pero vemos que tiene más fuerza. La mayoría de las personas mayores con demencia pueden necesitar terapia farmacológica y hay que ver y evaluar los riesgos. Al comparar la terapia estándar con la terapia intensiva para la diabetes, esta última ha tenido aumento en la mortalidad, aumento de morbilidades, sobre todo en aquellos pacientes que tienen la enfermedad de mucho tiempo, que ya tienen complicaciones microvasculares y macrovasculares. Entonces dijimos modificaciones de estilo de vida y es muy importante. Y la mayoría de las personas mayores, sobre todo los que son frágiles, entonces el objetivo de la hemoglobina glicosilada será de menos de 8%, cuando se acuerdan que otros adultos es entre 6 y 7%. Incluso acá hay algunas recomendaciones que permite que es siempre considerando distintas personas mayores, pero no ni por edad, sino por la capacidad funcional y la presencia de comorbilidades. Tratamiento de elección un fármaco y con limitamiento que dependerá de las comorbilidades y la polifarmacia. Y la metformina en general es económica, es de fácil disponibilidad, bajo costo. Hay que empezar siempre a una dosis baja sabiendo que tiene muchos efectos adversos gastrointestinales. Ahora, y también hay que conocer la función renal antes de indicarla, y saber que la metformina puede, por alteraciones digestivas que da, puede alterar la absorción de la vitamina B12, y muchas veces de por sí igual las personas con diabetes tienen déficit de vitamina B12 que empeora más la neuropatía, y entonces siempre hay que estar o midiéndola o administrando una vez al año vitamina B12 intramuscular para asegurarnos su absorción. Bien, y como les decía, el índice filtrado glomerular, si es menor de 30, está contraindicado hacer el tratamiento con la metformina, y hay que estar cuidando porque esto es variable. A veces puede ser que por un tiempo se suspenda la metformina en caso de insuficiencias renales agudas y se puede volver a incorporar. Así que hay que tener mucho cuidado. Las sulfonilureas, en general, alguna puede ser aceptada, pero igual tiene un riesgo cardiovascular aumentado. Yo en general no las indico, ¿sí? Y la glibenclamida, que se ocupa bastante en los consultorios porque es la opción, en las personas mayores de 65 años está totalmente contraindicada por el alto riesgo de hipoglicemias y por a nivel de cambios que hay en el endotelio aumenta el riesgo cardiovascular. Los inhibidores de la dipeptidilpeptidasa, los de PP4, están indicados, tienen pocos efectos adversos y buena tolerancia, pero son costosos. Y en general, como muchos otros fármacos, no hay mucha información porque los estudios siempre son en menores de 65 hasta 75 años. Las insulinas hay que tener cuidado, pero igual es una opción, pero las que sean ultra lentas o ultra rápida, digamos, que tengamos controlada. Ultra rápida actúa rápidamente mientras come y después ya no sigue actuando, o ultra lentas que tienen, que son análogos de insulina. Esto es el ejemplo, la insulina glargina o la Degludec,
que son insulinas que en realidad son análogos de la molécula de insulina que tiene una degradación muy lenta, estamos hablando 12, 24, y la Levemir es otra, perdón, Levemir es el nombre comercial, es Detemir, ¿sí? Y estos análogos de insulina tienen una liberación muy lenta, la administración es con lápices, en donde la manipulación de la jeringa igual es complicada para las personas mayores, entonces se prefiere que sea esa, ¿sí? Yo se la he mostrado a ustedes, que provocan menos hipoglicemias. Entonces, acá una recomendación de mucha información, mucha educación. Eso es sí muy importante para una consulta precoz ante la aparición del síndrome diabético que ustedes conocen. Y terminamos por ahí. Que tengan una linda jornada.